¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su espacio, La Cepetera, este podcast en donde hablamos de todo aquello que tiene que ver con el teatro, en donde hablamos con creadores, creativos, ejecutantes, técnicos y todos aquellos que hacen posible que el quehacer teatral de nuestro país. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y les doy la bienvenida una vez más desde la Tienda Teatral México, este espacio que se encuentra en el Centro Cultural Cuauhtémoc, aquí en donde están los teatros 1 y 2 del Centro Cultural. Es que, que es muy enredoso. Y hoy vamos a hablar acerca de una obra que no solamente es para jóvenes audiencias, sino, pienso yo, para toda la familia. Y antes de entrar en materia y de presentarles a nuestros invitados, me gustaría hablar acerca de cómo el teatro también puede ser político. Y creo que, no quiero que se entienda político y que tengas una postura literalmente política, sino que puedes tener un discurso que hable, que enseñe a todos los miembros de la familia. Para hablar acerca de Pedro y Julián, que es la obra que nos reúne el día de hoy, tengo a Tamara Vallarta a mi derecha. Bienvenida, Tamara. Muchas gracias. Tengo a Osvaldo Ferrer. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Conchi León. Bienvenida. Gracias. Hoy vengo con una playera muy temática. Y quiero que sepa todo el mundo que vengo, que planeé mi outfit. Porque vi esta obra el domingo pasado. Es una playera de 31 minutos. Y ustedes van a decir, ¿qué fregados tiene que ver 31 minutos con Pedro y Julián que se presentan en el Teatro Benito Juárez? Bueno, 31 minutos, que acaba de presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México, es un proyecto de títeres que... si bien es entretenimiento familiar, si bien es un programa de televisión que habla acerca de cosas muy divertidas y tan simples como lo puede ser un río de caja, también habla de cosas que hacen que los niños sean conscientes de quiénes son y de los derechos que tienen que obtener desde muy jóvenes. ¿Por qué relaciono 31 minutos con lo que vi este domingo? Porque Pedro y Julián habla acerca de estos derechos que muchas veces no son nombrados para las pequeñas infancias y que también es necesario que las conozcan. Antes de entrar más en materia de Pedro y Julián, me gustaría hablar acerca de los asuntos de origen de cada uno más. Que Tamara, actriz que empezó en Casa Azul y después se fue a Londres, ¿cierto? Cuéntame un poco de tu historia y cómo llegas a la acción. Llegué por accidente. Llegué por ser interactiva y gente, supongo, y hacía todo. Yo me metía a todos los talleres extemporáneos, a todas las clases extemporáneas, a todo. Y pues a veces habían unos que duraban hasta primero de secundaria, hasta segundo de secundaria, de clase. Y el que se mantenía constante era Adet. Y yo siempre he amado mucho las ciencias, nunca me sentí atraída hacia las humanidades, hasta que a través del teatro empecé a descubrir como una curiosidad inmensa por los mundos en los que cada obra y cada personaje habita. Y me empezó a encantar. Todas las humanidades ya era así una fascinación para poder crear el celular en el que luego tuve. Y de repente, así de la nada, dije, bueno, pues voy a andar al teatro, a ver qué tal. Y ya, y me enamoré muchísimo, y yo me quedo. Pues qué bendición llegar por accidente y que sea un accidente tan lindo y en el que puedas mantenerte. Conchi, ¿cuál es tu mito de origen? ¿Cómo llegas al teatro? Pues mi mamá me puso a estudiar danza porque era un poquito gordofóbica, la verdad. Y estudié folclore toda mi infancia, mi adolescencia. Pero ahí daban clases de teatro y el maestro siempre tenía abiertas sus ventanas. Pues yo terminaba mis clases de folclore y me sentaba a esperar a que salieran mis hermanas y escuchaba las clases de teatro. Y yo decía, yo puedo hacer eso. Yo quiero hacer eso. Y le dije a mi mamá y ella me dijo, no, tú vas a hacer lo que yo te diga hasta que cumplaste 18 años, como era antes, ¿no? Pero mi insistencia fue tal que a los 15 ya me permitió entrar a un taller de teatro, de pantomima. Era como un centro cultural donde estudiaba todo lo que había, jazz, pantomima, teatro,
bajar lo que fuera. Y pues ya de ahí decidí que realmente lo mío era el teatro. Gracias, Conchi. Osvaldo, ¿cómo llegas a este mundo escénico? Pues mira, yo de niño, también creo que un poquito por accidente, pero porque de niño nos llevaron a ver una obra de teatro, el pueblito donde crecí, tuve mi infancia. Y esta obra de teatro, ¿por qué fuimos? Porque un tío y una prima eran parte de ese grupo teatral que se originó por un taller de verano de estos que había en Villa Espuro Social. Y entonces me lleva, ¿no? Vamos, la familia, no sé. Y entonces yo de niño me acuerdo que me sorprendió muchísimo empezar a ver en el escenario los personajes, las canciones, las coreografías. Y cuando sale un tío y cuando sale mi prima, y dije, yo quiero hacer eso. No sé si pueda, pero yo quiero hacer eso. Yo quiero estar ahí arriba. Y lo mismo, estoy insistiéndole muchos años a mi mamá y a mi papá. Y no, estaba muy, muy pequeño, tenía 8 años y no me llevaban, ni me llevaban. Me llevaban, recuerdo que por ahí de los 12, 13, quizá ya logré convencerlos, me llevaron. Y estuve primero en ese grupo, en ese curso de verano. Y pues de ahí ya no me quise salir, ¿no? ¡Qué maravilla! Creo que siempre el hablar de dónde vienen los creadores escénicos nos da una gran pauta para entender qué es lo que se presenta en el escenario. Conchi, tu trabajo en particular, e investigando un poco más acerca de tu carrera, habla un poco desde lo biográfico, no necesariamente tuyo, sino de las biografías de varias personas. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad de contar sus historias? Porque sabemos que Pedro y Julián existen. Pedro y Julián. Hablaba justo antes de entrar al aire que vas a traer a Pedro y Julián a verla. Cuéntame un poquito, ¿por qué esta necesidad de contar estas historias de personas reales? La biografía es un material que a mí me apasiona muchísimo. Yo creo que todas las vidas tienen algo que aportar socialmente, ¿no? Y me gusta, como decía García Márquez, que la vida no es como pasa, sino como la cuentas. Mucha gente piensa a veces que, pues qué fácil, con tener la biografía o el suceso ya está, pero no es cierto. El teatro tiene sus códigos éticos, estéticos, la dramaturgia también. Entonces me encanta tomar algunos hilos reales de testimonios y atravesarlos por la ficción para hacerlos atractivos y dialogar con el espectador. La vida de mi abuela, de mi madre, de mis hermanas, de toda la calle donde yo me crié, que me tocó un espacio, una época en que las mujeres, la violencia era algo de todos los días. Mi mamá se casó a los 14 años, hablaba mucho de mi bisabuela que se le murió su primogénito y no lloró ni una lágrima, y esa era una mujer de verdad. Y entonces cualquier cosa que nos pasara a nosotros era minimizado con el ejemplo de, por eso lloras. A mi abuela se le murió su primer hijo y no lloró ni una lágrima. Y entonces eso me empezó a mí como a pesar, y me fui convirtiendo en una mala mujer que creo que debemos de llorar por lo que querramos, ¿no? Yo tengo una obra donde hablamos de los hijos que mueren, donde prácticamente yo quiero un espacio para que las mujeres pudiéramos llorar esas ausencias. Y creo que estuve muy rodeada de injusticia, de dolor, de violencia, y estaba normalizada. Entonces yo dije, si esto yo lo pongo en el teatro y a la gente le parece normal y aburrido, es que el mundo es así. Pero si yo pongo esto en el teatro y a alguien le parece como a mí que esto es violento, que esto no debe pasar y que las mujeres no debemos vivir esto, entonces yo puedo hacer un público y una gente que quiera dialogar con mis obras. Y así fue desde el principio. Me gusta también, como dice Volpi, la mejor manera de contar una historia es con otra. Y pues me encanta, los testimonios me llaman la atención de algunos compañeros que dicen, ay, venía una señora hablando conmigo, contándome su vida, qué aburrida, que se calle. Y yo, ¿cómo crees? O sea, algo que te enseñan en teatro es afinar tu escucha. Como actor, si no escuchas, realmente no vas a tener una buena conexión con tus compañeros. Y yo creo también como escritor hay que pulir los oídos para aprender a escuchar la historia. Y sí, la realidad supera a la ficción muchísimo. Realmente la realidad es ridícula frente a la ficción. Pero esa fusión me parece apasionante.
me parece importante rescatar esto de que hablas desde tu experiencia, ¿no? Desde lo que a ti te movió y lo que a ti te ha hecho tener una visión más completa de recordaba ahora que estabas hablando un poema de una niña siria, no recuerdo bien el recurso, pero habla acerca de que cómo yo voy a hablar acerca de los pajaritos si no puedo escuchar los pajaritos cantar en mi ventana. Y lo que sí escucho es la guerra, las historias que voy a contar son sobre la guerra. Y me parece muy interesante que puedas hablar acerca de experiencias que además conectan con el público, porque podré entender que el inicio de Pedro y Julián es dentro de la pandemia, ¿no? Este hecho que nos tomó a todos por sorpresa y que en tu caso, Tamara, porque es tu personaje quien nos da el entorno, habla acerca de una actriz que ya no tuvo escenario, de una actriz que ya no tuvo cómo contar sus historias. ¿Cómo es para ustedes, tanto Osvaldo como Tamara, el acercarse a esta historia, que ahorita abordaremos más los demás temas que trata, pero acercarse a esta historia que se puede sentir tan personal desde ese primer momento? El que Villa del Estado. ¿Yo? Pues creo que yo como que no tuve la conciencia cuando inicia pandemia, como que no tuve la conciencia de que todo se estaba cerrando. Como que me cayó tarde el 20, ¿no? Como en algún punto, como que seguíamos trabajando con Conchi, sí sentí que hubo, híjole, ya se nos cayó este proyecto. Estábamos creo que a punto de tener una temporada aquí en la ciudad, en un foro. Una gira en España. Y una gira en España. Entonces, pero primero se nos trae a gira en España, nos dicen, no se va a poder. Bueno, así empezaron como, íbamos a ir y no, pues que ya no, que ahora nada más por distancia. Y después, no, que no sé qué. Entonces, se nos fueron como cayendo cositas. La temporada que teníamos aquí también. Pero de repente fue como, bueno, ya está, pues eso se entiende porque pues es mundial, ahorita en España. Ok, pero vamos a seguir trabajando. Y de hecho nos fuimos a Teques, rentamos un espacio porque queríamos seguir construyendo y trabajando cosas. Cuando de repente ahí en Teques nos agarra él, se acaba todo, se cierra todo y ya está. Me puse nervioso porque dije, vamos a regresarnos ya, nos vamos a quedar aquí en un Airbnb que rentamos, ¿no? Entonces, hasta ahí fue cuando, pues, ¿qué hacemos? Pues sigamos haciendo algo, ¿no? Conchi decía, vamos a hacer algunos videos, vamos a contar nuestras pequeñas historias, vamos a ver qué logramos. Y entonces seguíamos como armando, como creando. Por eso sentí de repente que no me cayó el 20 tanto. Ya hasta que ya llega un punto en la pandemia en el que yo me voy a casa de los padres, se me quedo ahí unos meses, dije, se acabó. Si es cierto, ¿no? Ya, ¿qué hacemos? Y me toca entonces, en este mundo en el que la actriz, por ejemplo, la obra en Pedro y Julián, llega a su casa y está conviviendo con su mamá, y ahora le toca convivir con dos niños, pero además convive con muchos animales. Bueno, a mí me tocó estar en casa de mis padres, conviviendo con mis padres, con mis hermanos, con una de mis cuñadas, con mi sobrina pequeña, y yo decía, los amo, los adoro, pero ya déjenme un ratito en mi cuarto, ¿no? Entonces, claro, después encuentras los privilegios. Yo estuve conviviendo esos días con mi sobrina de 1 año, que fue maravilloso, ¿no? Por ahí un padrino de los que tuvimos en temporada decía eso, que tuve la oportunidad y el privilegio de que en pandemia pude vivir con seres que amo de mi familia, que normalmente no vives o no pasas tanto tiempo con ellos. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Cómo era? Pues para mí creo que también fue esta caída de 20 tal día, a pesar de que yo estrenaba, me acuerdo era ahí, es 13, 14 y 15 de marzo, porque fue así de ya. Y yo estrenaba ese fin de semana una obra que yo había visto años atrás, la de Nada, que dirigía Mariana Méndez, y yo estaba feliz de entrar a este torito y no sé qué, y en eso se cancela. Pero como que siguió existiendo esta esperanza de, bueno, ya después vamos a ver todo, ya después, bueno, no, ya se tiró la escenografía, eso ya todo va a volver, no. Pero,
creo que a mí algo que, o sea, como que me impresionaba luego escuchar a muchos amigos que su crisis depresiva, o sea, pero su crisis depresiva que muchísimos tuvimos en la pandemia, no sé si en una de todos, no sé, pero para ellos lo que más decía que les dolía, que yo creo que a mí siendo mucho más complejo, era si no actúo me muero. Pero digo, claro, si no actúo me muero, pero también si no estoy interactuando con los demás, ¿no? O sea, como que esa parte de pronto había artistas que no decían, pero decían otra parte. Y yo pensaba, yo me muero si no actúo. Y creo que ahí es de esas cosas que me ayudó muchísimo, porque dije, no soy solo una actriz, yo cuento historias. ¿Cómo cuento historias? Cuento historias en Metrobús, hablando con la señora de al lado, cuento historias con mi familia, cuento historias, o sea, y recibo historias como constantemente de formas muy variadas. Entonces creo que ese fue un gran regalo de reflexión que pude tener gracias a la pandemia. Y la otra, que es la que me conecta mucho con la obra, es que mi familia, bien conocidas todos, nos sentábamos, tomamos la pandemia como motivo para vernos todas las pinches semanas así, reuniones de mi mamá, su esposo, mi tío, su esposa, mis primos, mis hermanos, sus esposas, o sea, estábamos así, y todo el tiempo nos estábamos viendo, y fue riquísimo. Y claro, mi mamá casi se muere de COVID, su esposo casi se muere de COVID, mi tío casi se muere de COVID 2 veces, o sea, no, inconscientes. Pero también es lo que conecto mucho con Pedro y Julián en esta idea de si yo no hubiera tenido todos esos encuentros con mi familia, yo sí ni hubiera pensado, soy una artista que cuenta historias. No hubiera podido. O sea, hubiera estado tirada a ti mal. Y es lo que me salvó, la familia y el amor y las ganas de vernos y de reírnos y de seguir juntos a pesar de, es lo que a todos nos mantuvo a flote. Y entonces también es como, eso es muy bello y muy fácil de identificar con Petelia. Claro, y yo rescataría de estos encuentros familiares, en ambas familias, en las tres familias, porque creo que los tres han mencionado mucho acerca de lo que son sus tribus, es justamente esta frase que se pone en la pantalla sin anga la obra, que es que un niño, y me corrigen si lo digo mal, pero es que lo voy a intentar, ¿ok? Un niño que no siente el abrazo de su tribu, al final va a terminar quemando la aldea para intentar sentir el calor, ¿cierto? ¿Sí dice eso? Sí. Creo que el poder acercar a las familias, porque sí voy a hablar de las familias en general, porque a final de cuentas son los tutores quienes llevan a los niños al teatro, a este mensaje tan claro de la unidad es aquello que va. Y la unidad y la comunidad es lo que va a salvar a nuestro entorno social. Es muy fuerte. Conchi, ¿por qué títeres? Me parece, digo, ustedes saben, y además desde aquí, desde Tierra Teatral, que es un gran entorno para comprar títeres, y los libros de Conchi León, aprovechando el comercial. Me parece que los títeres siempre son un gran lugar, no solamente para acercar a las infancias a los lenguajes duros, sino también a todo tipo de audiencia. Porque un títere, un objeto, siempre va a ser algo con lo que el humano va a sentir empatía. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sentimos mucha empatía por los objetos. ¿Por qué títeres? Porque queríamos, primero no, ahí sí, aunque creo que el teatro infantil nos enseña mucho, creo que no hubiera sido bueno para nosotros que hemos trabajado con infancias meter a 2 niños reales a vivir esa situación, ¿no? Y los niños reales, cuando llegaban realmente, estaban en un rincón y no se movían y no se involucraban. Y también creo que los títeres le da una poética muy particular,
también el hecho de ser manipulados por esta sociedad. Hay creo que también un cuestionamiento hacia la sociedad de qué hace con las infancias. El adultocentrismo es violentísimo. Cuando tú subes a un niño a un auto sin decirle a dónde va y él te está preguntando a dónde va y si falta mucho y tú cállate, siéntate, ahorita ves, pues no tiene ningún derecho. Imagínate tú como adulto que te suben a un auto y te están llevando a un lugar donde no te dicen, donde no sabes cuánto falta y preguntas si no te quieren decir. ¿Por qué en un niño sería diferente, no? Entonces decidimos que iban a ser los personajes infantiles con títeres. Realmente mi mamá tenía síndrome de Noé que acumulaba animales. Realmente eso no es una ficción. Sí, porque tú se mencionaste algo sobre el podcast. Sí, pues tenía, o sea, ella dormía y dormía en la hamaca y tenía una paloma en cada brazo de la hamaca, ¿no? Tenía los animales o sea, no podía ver un animalito en la calle y además pues se pegaban con ella y de repente podía tener 6 gatos, el carnicero le regaló 2 huevos y botó un pollito, y entonces para que no esté solo el pollito ya se fue a comprar otro, y entonces mejor 3 que 2, es lo mismo, entonces bueno, la casa era así siempre, ¿no? Entonces decíamos, sí, además puede ser parte de la poética porque te vamos a tener que meter a todos estos animales que mi mamá tenía de manera natural en casa. Y sí nos significó mucho a todos cuando empezamos a mover a los títeres, y sí era como en tamaño natural, además, sí tenían esa presencia los niños como era realmente al principio, ¿no? Entonces creo que sí fue una decisión acertada del equipo. Osvaldo, tú eres Pedro, ¿cierto? Pedro, y acompañado por Julián, que en este caso es Clemente Vega, a quien pueden ver su episodio que acaba de salir recién. Bueno, no sé cuándo salga este episodio, pero para cuando estamos grabando, el de Clemente acaba de salir. También vayan a ver. ¿Cómo es el tu acercamiento a los títeres? Entiendo que ya tiene tiempo, ¿cierto? ¿O es recién? Cuéntame un poquito. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con un gran maestro en Mérida, Yucatán. Así que la figura y el gran maestro de títeres de Menda, el maestro Weber Herrera. Recién yo llego a Mérida para estudiar allá la carrera y tengo esta oportunidad de ir a su teatro y de poder de experimentar y trabajar con él. Ese es mi acercamiento real con los títeres. Claro, yo hacía personajes pequeños y animaba pues títeres pequeños y tal cual, y me sorprendía cuando seguía como los grandes títeres, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención. Y bueno, después también creo que trabajé con Conchi en una obra que no propiamente eran títeres, pero sí manejaba como este mundo de teatro escolar, la de Chipo de Pihuica. Ah, sí, sí. Que manejaba también como este mundo, ¿no? de personajes, y me llamó mucho la atención, y entonces empecé como por ahí a trabajar con objetos. Ya después me involucro más en el trabajo y en la compañía de Conchi, y es, o sea, objetos, ¿no? Siempre es con tratar de representar, de jugar con objetos, y sí, me gusta. A mí los títeres, los objetos y las formas animadas me parecen un lenguaje teatral maravilloso, porque justamente ocurre esto que les decía de la empatía, y creo que muchas veces es más fácil conectar con las audiencias a través de ellos mismos. Un gran ejemplo es de 9 minutos, un gran ejemplo solo estos grandes proyectos que existen de títeres. Leía hace poco una entrevista. Ni me acuerdo quién era ni de por qué. Hoy vengo terrible porque hace mucho calor de compañeros. ¿Cómo quedamos que les íbamos a decir a los espectadores de la Cepetera? ¿Acepeteritos? Eso. Está lindo, ¿no? Coqueto. Les decía que vi una entrevista en donde hablaba de que cómo colectivamente nos ponemos de acuerdo para creer que los títeres realmente están ahí. Algo que me pareció muy curioso es tu interacción con Pedro y con Julián. Porque realmente están ahí, o sea, están Clemente y Osvaldo, ¿no? Pero están
Pedro y Julián existiendo y es conmovedor el poderlos ver, tener todo ese arco de personaje en donde ellos evolucionan como seres humanos y cómo tu relación con ellos que evoluciona. ¿Cómo es trabajar actriz títere? Porque no es lo mismo trabajar títere, o bueno, titiritero, titiritero. ¿Cómo es actriz títere? Wow. Hostia, que ya hemos llegado a la papaya cósmica. Ya llegamos a la papaya cósmica. Pues la verdad es que creo que es muy sencillo, o sea, creo que o sea, quizás esto que dices como de la empatía termina sucediendo también con el que está allá arriba con ellos. Además son unos títeres súper expresivos, o sea, sus rostros se pueden quedar parados solos, son muy impresionantes, la forma en la que camina, no sé, le parece que termina siendo algo muy natural, quizás algo de trabajo que hubo, también con Daniel, que alterna con Osvaldo. De pronto, una indicación que dio Conchi y que dio Tosti era como primero ves títere y luego ya puede venir la reacción del titiritero. Porque además, los titiriteros, o sea, si tú los ves hasta en las gracias, son uno mismo. Somos lo mismo con su títere. Y entonces, creo que en los primeros ensayos, como podía llegar a venir una reacción primero de actor titiriteo y luego la reacción de títere, ahí inevitablemente pues la pelada de mí que era la réplica pues se va a poner y pues en realidad nada, creo que igual con el trabajo que siguieron haciendo ellos al final ya no sucede eso. Y algo que sí a mí como que siempre que ese momento me pone muy nerviosa siempre, es cuando los cargamos para llevarlos a las hamacas, porque a mí me da, así digo, ay, no quiero que se le enroque el bracito, porque no quiero que se le rompa la clavícula, ¿no? Es como, o sea, en un ensayo, el pobre Julián así, con el brazo así, colgándole por la hamaca, y yo decía, Julián, perdóname, bueno, no pensaba. Entonces, ese es un acercamiento distinto que, claro, pues, ya ellos tres tienen clarísimo algo poco, no sé qué. Y yo sí, de que vaya el hermano, que vaya el brazo para atrás. Me encantó. Conchi, el acercarte a las jóvenes audiencias está muy remarcado en tu trabajo. Cuéntame un poquito cómo es que has ido trabajando tu lenguaje como directora y como dramaturga para poder acercar esos temas que, tengo que decirlo, es un tema fuerte, es un tema, como decías, violento. Es un tema que sí o sí seguimos viviendo en 2026, a pesar del trabajo que se ha hecho humanista para tratar de remediar todos estos años de violencia que ha tenido nuestra sociedad. ¿Cómo es que aportas tu granito de arena? Primero como actriz, directora, dramaturga, todóloga, creadora escénica, y después como activista, porque sé que su trabajo también en Mérida es muy importante en cuanto al activismo social, prácticamente. Tuve la fortuna también de ya, después de aprender teatro, dar talleres de teatro y trabajar en el Centro Cultural de las Infancias Yucatecas, donde teníamos un espacio donde se ponderaba la creatividad, la individualidad y la libre expresión de las infancias. Entonces, hacíamos expresión corporal y las niñas y los niños tenían la libertad de compartirnos lo que fuera. Y sábados y domingos también a veces trabajábamos con niños en situación de calle, en situaciones de riesgo, niños con capacidades diferentes. Fue algo que hice durante 10 años. Por las tardes y en las mañanas trabajaba en una escuela particular donde creo que eso me generó un espacio de sensibilización de extremo a extremo en esta escuela particular con niños que tenían otro nivel socioeconómico, sus dificultades y sus miedos eran unos, y los niños que asistían al centro cultural eran completamente otros.
Entonces, escucharlos de extremo a extremo, más todos los espacios de sensibilización que yo pude experimentar para acercarme a las infancias, pues me fue abriendo ese camino. No tengo tantas obras para las infancias. Como te digo, ahí estudié las etapas del desarrollo, todo lo que no inhiba la creatividad de los infantes. Y yo creo que el actor es principalmente un ser creativo. Y eso me interesa mucho conservarlo en mis procesos. No suelo decir, no, eso no, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Para nada, sino probémoslo. A ver, acá quieres llegar acá, no se ve todavía, ¿no? Pero ese espacio de sensibilización me permitió saber cómo acercarme a las infancias, cómo conectar con esos discursos. Hacían un encuentro cada 2 años que se llamaba Telón Abierto, que organizaba Perla, que fue maestra de muchos que quisimos escribir para público emergente, y llegaban obras de Quebec, de Argentina, eran encuentros internacionales de teatro para jóvenes audiencias, y se hablaban de todos los temas. Me acuerdo que fue una explosión en el teatro mexicano, porque todavía veníamos de contar Caperucita Roja, Los Tres Ositos, y aparecen estos para hablar de obras como La Historia de la Oca, donde la violencia terminaba con el niño ejerciendo violencia hacia los animales, El Ogrito, que hablaba de las herencias violentas también. Entonces era muy impactante decir, todo se puede contar, realmente todo se puede contar. Y me acuerdo que Susan Le Bon nos hablaba del doble discurso, que las obras de teatro para las infancias, un adulto también no se va a aburrir, ni se va a salir y va a dejar al niño, sino también va a estar conectado. Y el doble discurso es el que es para los adultos y el que es para los niños. Entonces, cuidar eso siempre de tener el doble discurso, para mí es importante. Creo que tengo como 4 obras para las infancias, y cuando las escribo es porque realmente tengo algo que decirle a los infantes, a los adultos y a la sociedad. Entonces, como actriz, pues me acerco desde que estoy escuchando las reacciones, si hay risas, si hay en Pedro y Julián, de repente hay muchos, ¿no? Cuando se abrazan los títeres, hay muchas risas, hay muchas respuestas, hay muchos suspiros por parte de las infancias, y por parte de los adultos, sí, muchos se vulneran, lloran y se conmueven, y termina la obra y ahí se quedan secándose las lágrimas un ratito, porque ojalá y la infancia fuera como dice Disney, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que el 80% de las personas tuvimos una infancia compleja, independientemente de que nuestros padres lo hayan hecho muy bien, porque en la escuela pudimos haber sufrido bullying, porque en el parque algún niño nos pudo haber dicho algo que hirió nuestra infancia. Entonces a mí me interesa tratar de acariciar al niño herido que todos tenemos. Insisto, aunque nuestros padres lo hayan hecho muy bien, pero la infancia es un espacio vulnerable, y para mí es importante decirle a los espectadores, estén muy pendientes de lo que pasa alrededor de las infancias. Claro, y me gustaría regresar a lo que yo mencionaba en un inicio. Justamente ahorita que mencionas lo del doble discurso, yo he hablado de 31 minutos. Y quiero sí hacer esta comparación un poco, porque me parece que tanto lo que están haciendo ustedes como lo que hacen ellos es bastante similar en cuanto a estructura, puesto que están hablando de temas sumamente sensibles y sumamente fuertes, poderosos, que son necesarios hablar, porque efectivamente el adultocentrismo nos ha llevado al niño no hay que hablar de eso. Al niño solamente hay que controlar tal cosa. Los niños no son tontos. Es que yo no digo groserías al aire. Los niños no son tontos. A los niños les puedes hablar de los mismos temas que los adultos, pero ¿cómo? ¿No? Y creo que es muy inteligente el tratar un tema así, porque se entiende la historia. La obra está muy bien contada. ¿Cómo ha sido el recibimiento del público en estas funciones que llevan? Pues sorprendentemente muy bello, y digo sorprendentemente porque pensábamos, a veces decíamos, ay, pero no hay que caer, no, en el drama total, en que sí es un tema delicado, que sí es un tema violento, se respira y poco de esperanza,
yo creo que también eso es parte de él. O sea, voy a contar una historia que es real, que sucede, que ha sucedido no solamente en esta familia, sino en muchas familias. Pero hay una esperanza. Hay una esperanza. Mientras haya amor, mientras haya respeto a las infancias, hay una esperanza. Y parece que les llega ese rayito de esperanza. Tanto a niños como a adultos les llega ese rayito de esperanza y salen diciendo, wow, sí, no lo estoy haciendo bien, pero lo voy a hacer mejor. O sí lo estoy haciendo bien, voy por ese camino, pero seguiré haciéndolo mejor. O sea, creo que es difícil, ¿no? Estamos educados, venimos educados también de otra manera, incluso. Pero tratar de, como bien lo acabas de mencionar, tratar de no fritar a los niños como es niño no lo va a entender, sino respeto, amor, estimas. Creo que lo reciben así, creo que lo reciben. Sorprendentemente todos lo reciben de esa manera. Creo, o sea, quisiera agregar que precisamente por eso, como que la reacción es corazón abierto. Entonces, corazón abierto, tanto que los mensajes que han mandado o que los comentarios que nuestros seres queridos, nuestros invitados nos dicen, nos dan, que además pueden ser ese mismo día, terminando la paroción, horas después, días después, o vuelven a comentar, o la niña que no nos conocía y que se levantó a regalarnos una bolita. O sea, es acá, sí, como que justo es corazón abierto y entonces me siento suficientemente amado y esperanzado como para poder compartir el impacto que tuvo, que es con este pequeño regalo. O sea, como que siento que nos están regresando regalos. Y es Me encanta. Kenshi, para ti, ¿cómo ha sido el recibimiento del público? Muy, muy generoso, muy amoroso. Uno, cuando haces, en la Ciudad de México hay una oferta teatral que es maravillosa, que siempre es de un nivel hacia arriba, que hay grandes creadores de la escena. Y yo, como soy de Mérida, no dejo de pensar siempre que quizá en la Ciudad de México, que hay otro nivel, lo que tengo que decir está más pegado a Mérida que a la urbe. Entonces éramos, en la Ciudad de Mérida, la verdad, la obra tuvo una muy buena recepción, pero siempre siempre tratamos de compartir nuestras historias en la Ciudad de México y siempre nos da como a ver si no se salen, a ver si no se aburren, a ver si no dicen, pues en Mérida esto tiene sentido, pero acá no. Entonces, pues siempre estamos, Osvaldo y yo, con ese temor de, ¿y qué te dijeron? ¿Y qué pasó? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué? Porque hay otro nivel, eso es algo definitivo, ¿no? Y me gusta Tamara al integrarse a la obra, ya llegó con su guión aprendido, con el video muy descifrado. Sí, siempre hay otro, no estoy siendo discriminadora, ¿no? Sino que quiero decir que hay otra energía hacia el teatro. Entonces, siempre tengo ese temor de qué va a pasar al mover de su ciudad de origen la obra. Y para mí ha sido muy sorprendente que en realidad todos los comentarios han sido muy generosos y la gente, de repente, el teatro también es el lugar de la memoria. Amigos que de repente los llevaron a vivir con su abuelita de niños y no se acordaban ni ver la obra y en ese momento se acordaron y me escribieron después de, yo también soy como Pedro Culán porque viví con mi abuelita y sentí que mi mamá me abandonó porque mis papás se divorciaron. Entonces, saber eso, lo que dicen, que si quieres ser universal, habla de tu aldea, ¿no? Entonces, moverme aldea a otro lugar y descubrir que todos somos parte de esa misma aldea es algo que nos da miedo, pero que al final decimos, sí estamos hablando de algo universal, que no atañe solamente a Yucatán. ¡Qué maravilla! Sí, y me parece muy rescatable esta idea de que todas las historias son universales y que siempre van a encontrar un público. En donde sea que las pongan siempre va a haber alguien para que esto resuene. Y sí, además es una historia muy mexicana, ¿sabes? O sea, te sientes en casa de la abuela y te sientas en el patio de la abuela y siento que eso siempre el público
de la ciudad lo agradece, ¿no? Estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa. Y para cerrar, me gustaría hablar un poco acerca de cuál es la tirada de ustedes como creadores, no solamente dentro de Pedro y Julián, o también dentro de Pedro y Julián, pero qué es hacia dónde apuntan ahorita el mensaje que quieren dar, o no hay mensaje, o quieren explorar, o qué es lo que quieren hacer con sus carreras. Wow. Yo, órale. Creo que yo ahorita estoy escribiendo mucho y lo que noto en lo que escribo, que puedo decir son historias súper diferentes, ¿no? Es el funeral de mi abuelo, es una historia de ciencia ficción en el futuro, es una historia sobre adopción adolescente, pero el patrón que encuentro es que quiero hablar de vínculos y quiero hablar de cómo sanamos a través de vínculos, cómo formamos nuestra identidad a través de vínculos y cómo tenemos crecimiento personal a través de un vínculo y del amor no egoísta, o sea, como que también las formas de pensar el amor que pueden estar muy equivocadas y que a través del vínculo y a través de la comunidad terminan reacomodándose. Creo que eso es algo que estoy notando y creo que también es una de las razones con las cuales amo inmensamente teatro, porque es todo acerca de vínculos. Entonces, pues eso. Muchas gracias. Tamara, Osvaldo. Pues mira, mientras haya algo que contar y ese algo que se cuente haga algo con el espectador, no necesariamente tiene que ser algo, una lección o tiene que ser algo, un punto de cambio, pero que si lo hay, bienvenido. ¿Por qué no necesariamente? Porque también pienso y creo que hay divertimento, tal cual, así, nada más, por divertirme, por ir y relajarme, ¿no? Entonces, hay veces vamos a decir a eso también, hay veces vamos al parque a eso también, hay veces vamos a bailar solamente para eso, ¿no? Entonces, mientras haya algo que contar, mientras haya alguien que le llegue ese algo, no solo con Pedro y Julián, sino con cualquier otra historia, pues yo quiero seguir jugando. Muchas gracias. Qué lindo. Conchi. Yo quiero seguir dialogando con los espectadores para que le ayuden a entender a esa niña que fui, que la violencia que heredé no es algo normal y que las mujeres, las niñas, los niños nos merecemos crecer en entornos increíbles, amorosos, generosos, y que si de algo sirve la violencia es para visibilizarla y regalarle a nuestras futuras generaciones infancias con cuidados y entornos libres de violencia y plenos de hambre. Muchas gracias. Como última pregunta, ya les juro que ya los voy a dejar ir. Me gustaría saber qué le dirían a sus yo chiquitos. A sus yo chiquitos que como si los quisieran invitar a ver Pedro y Julián. ¿Qué les dirían? Una dota. Se me queda viendo como si les hubiera preguntado cuándo deben al SAT o algo así. Hostia, tío. ¿Quién quiere empezar? Ay, ¿por qué me presionan? Yo le diría, no tienes idea lo que va a pasar cuando entres por esa ventana del teatro que tu mamá nunca te quiso dejar entrar, pero que un día te va a empujar para que entres. Y no te imaginas esa ventana hasta dónde te va a llegar. Te va a hacer que tu voz, esta que ha sido callada tantas veces, se vuelva una voz invocada. Muchas gracias, Koshi. ¿Primera? Bueno, creo que yo le diría a mi yo chiquito, apenas pasó el día de las infancias, el 30 de abril, y me acordé mucho
de mi yo chiquito. Y entonces yo me diría, yo le diría, te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. No tienes idea cuánto te amo. Y cuando llegues a ser adulto, te voy a respetar, te voy a amar, voy a honrarte a través de cualquier infancia que llegue a ti como adulto, con tus sobrinos, con tus amiguitos, con los hijos de tus amigos. Y te voy a respetar siempre y te voy a defender siempre de cualquier violencia, de cualquier... Si callé de niño, de adulto ya no lo es. Muchas gracias, Osvaldo Tamara. Ay, Dios, creo que yo le diría que también la puedo defender a ella. O sea, ahorita que dice, chao, puedo a los demás, que va a encontrar su lugar. Y que es muy amada, que solo falta saber dónde se iba de no y el tener eso. Muchas gracias, gracias a los tres, Osvaldo Terrer, Tamara Vallarta y Conchi León, por acercarse a su espacio, la Cipetera. ¿Algo que quieran decir antes de irnos? ¿Cuándo está Pedro y Fidel? Nos quedan solo 2 fines de semana, sábados y domingos en el Teatro Benito Juárez a la 1 de la tarde. Como veis, está Dani Macías, Osvaldo Ferrer, Tamara Vallarta como la protagonista, yo, Belete Vega, Esaú Corona en la iluminación y la música extraordinaria de Alejandro Preiser de Driciclus Band. Gianni Ríos y Raíz Solís y el video de Iván Aguirre. Los títeres son de Tostli, Abril de Dios. Y bueno, todos nuestro equipo maravilloso, Dani Silvisa en asistencia de producción y de dirección, y nuestra productora efectiva, Ángela. Pues ya lo saben, amigos, tenemos una cita estos 2 próximos fines de semana ahí en el Teatro Benito Juárez, enfrente del Jardín del Arte. Y pues nada, invitarles una vez más a que visiten su casa, la Lindas Teatral México, que se encuentra en el Centro Cultural Cuauhtémoc. Este lugar que nos abre las puertas para conocer un poco más acerca de libros, de scores, de discos, de videos, de títeres y muchos títeres y todo aquello que tiene que ver con el quehacer teatral. Gracias a los ACPT, gracias a GOM Producciones por hacer este podcast posible. Yo me despido, mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y te pido que solo por hoy no dejemos ninguna butaca vacía. Adiós.